A ver, que se nos vayan de la cabeza los campos de batalla abiertos de Europa, las cargas de caballería, las formaciones ordenadas, olvidémonos de todo eso. Hoy nos metemos en un escenario que no tiene nada que ver, un lugar donde la guerra sigue otras reglas. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del guerrero maya. Imagina esto por un momento. El aire, es tan espeso y húmedo que casi se puede morder. El calor no es solo calor, es como una presencia física que te aplasta. Y luego está el sonido, el zumbido constante de millones de insectos, una banda sonora que no para nunca. Esto no es un campo de batalla normal y corriente, es un organismo vivo y muy hostil. Y ahí, en mitad de esa vegetación que te oprime, de repente tienes esa sensación, esa de que unos ojos te están siguiendo. Y de pronto, ¡zas! Antes de que te dé tiempo a procesarlo, una lluvia de dardos silenciosos sale de la nada. Los fantasmas de la selva acaban de hacer acto de presencia. Son los guerreros mayas. Aquí hay que entender una cosa que es clave. No estamos hablando de un soldado como los que conocemos. Este guerrero es algo mucho más primario, es casi una extensión de la propia selva. No es que luche por la jungla, es que la jungla lucha a través de él. Pensemos en cómo sería su reflejo en las aguas sagradas de un cenote. La piel no es de su color natural, está pintada para la guerra. Toda su apariencia, hasta el último detalle, está meticulosamente diseñada para una cosa: infundir un terror absoluto en el corazón del enemigo. Y si hay algo que de verdad impacta, es el cráneo. Deformado a propósito desde que eran niños, alargado hacia atrás para que se pareciera a una mazorca de maíz, su alimento sagrado. Y esto no era una simple costumbre, Era una marca de nobleza, un símbolo que dejaba clara su conexión directa con los dioses. Y su protección, pues claro, en este calor una armadura de metal es inútil. Llevaban el eshel, que era una especie de chaleco de algodón acolchado pero relleno de sal de roca. Es increíblemente ligero, pero a la vez lo bastante denso como para detener una flecha o un dardo. O sea, una armadura perfectamente adaptada a su entorno. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Este guerrero es un almején, un noble, y para él la guerra es un deber sagrado. Pero, ¿cuál era el objetivo final? Pues no era tanto conquistar tierra. Lo que buscaban era capturar el Ku, la esencia espiritual, la fuerza vital del enemigo. Para los mayas, esta energía era como un recurso cósmico. Capturar a un noble rival era literalmente robarle el poder a su ciudad para alimentar la tuya. Era un acto que equilibraba el universo y te aseguraba el favor de los dioses. Sus habilidades son las de un depredador total. Se mueve con un silencio que asusta, sin romper ni una rama. Conoce cada planta, sabe cuál te puede matar y cuál te puede curar. Y encima usa el canto de los pájaros como si fuera un código secreto para coordinarse con su escuadrón. Es que es literalmente un fantasma que camina por la selva. Bueno, y hablemos de su arsenal. Porque claro, uno podría pensar que la tecnología europea, con el acero y la pólvora, era muy superior. ¿Pero de verdad era tan efectiva en la selva? Aquí las reglas del juego son otras, y el guerrero maya tenía armas de una eficacia que daba auténtico miedo. La mejor forma de verlo es comparando el arcabuz español con el Atlant maya. El arcabuz era súper ruidoso, así que delataba tu posición al instante. Era lentísimo de recargar y con la humedad de la selva fallaba más que una escopeta de feria. El Atlant, en cambio, era silencioso, letal y sobre todo absolutamente fiable. Daba igual si llovía o hacía un sol de justicia. Su funcionamiento se basa en una física súper simple, pero con un resultado devastador. El Atlal es un propulsor, una especie de extensión de madera que actúa como una palanca para el brazo y esto multiplica la fuerza del lanzamiento de una forma exponencial. Vamos, una auténtica bestialidad. Pensemos un segundo en esa velocidad. Un dardo lanzado a más de 100 km por hora. La energía cinética que genera es tan brutal que no solo podía perforar la cota de malla de un conquistador español, sino que también atravesaba al hombre que la llevaba. Era, sin exagerar lo más mínimo, el rifle de francotirador del mundo antiguo. Para el combate cuerpo a cuerpo no tenían acero, es verdad, pero tenían algo que podía ser incluso más afilado: la obsidiana. Sus machacadores de cráneos y las lanzas con punta de obsidiana o de sílex podían tener un filo que ya quisieran muchos bisturís quirúrgicos de hoy en día. Pero, ¿y si el arma más temida del arsenal maya no estuviera hecha ni de piedra ni de madera? ¿Y si su arma definitiva fuera la propia naturaleza, convertida en un instrumento de guerra con una crueldad de lo más ingeniosa? Es que hay que imaginarse la escena. Una ciudad está sitiada, el enemigo se siente seguro detrás de sus empalizadas. Y de repente, desde las murallas, empiezan a llover calabazas enormes que se estrellan en medio de sus filas. Y de ellas lo que sale es un enjambre de avispones gigantes y furiosos.
El pánico es absoluto. Ahí no hay disciplina militar que valga. Las formaciones se rompen, los soldados huyen despavoridos y es justo en ese caos cuando los guerreros mayas atacan. Y ojo, que esta no era la única táctica de este tipo. Usaban el veneno de ciertas ranas para untar las puntas de sus dardos, cavaban trampas mortales que ocultaban en los senderos. Para ellos, la selva no era un escenario, era una cómplice en la guerra, una aliada que odiaba a los invasores tanto como ellos. Pero cuidado, no cometamos el error de pensar en estos guerreros como si fueran parte de tribus aisladas que se peleaban entre ellas. Para nada. Formaban parte de una red geopolítica súper compleja, una civilización de auténticas superpotencias que estuvieron metidas en un conflicto que duró siglos. Durante cientos y cientos de años, el mundo maya estuvo dominado por la lucha entre dos gigantes. Por un lado, Tikal, cuyo glifo representativo era el jaguar, y por el otro, Calakmul, el poderoso y temible reino de la serpiente. Para que nos hagamos una idea de la escala de este conflicto, podríamos pensar en Roma contra Cartago o en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era una lucha total, a muerte, que arrastró a todas las demás ciudades-estado a sus redes de alianzas, forzándolas a elegir un bando. O luchabas bajo el estandarte del jaguar o lo hacías bajo el de la serpiente. No había más. Y las consecuencias de la derrota eran la aniquilación. Las batallas involucraban a decenas de miles de hombres. Perder no significaba solo ser conquistado. Implicaba que quemaran tus cosechas, que derribaran tus monumentos. Y para la realeza capturada, el destino era terrible. Años de tortura ritual que terminaban en un sacrificio público. Perder significaba que tu nombre, tu linaje y tu ciudad podían ser borrados de la historia para siempre. Eran una civilización de astrónomos, arquitectos y guerreros feroces que libraron una guerra a escala continental durante siglos. Y aún así, con el tiempo, se desvanecieron. Se convirtieron en esos fantasmas de la selva que hemos explorado hoy. Y claro, esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. Si un mundo tan complejo y tan poderoso pudo desaparecer, ¿qué nos enseña eso sobre la permanencia de cualquier civilización, incluida la nuestra? Hay historias de resistencia que, de verdad, desafían toda lógica. Historias de un pueblo que se negó a ser borrado del mapa contra viento y marea. Pues bien, esta es una de ellas. La de una conquista que se suponía que iba a durar meses y se convirtió en una guerra de casi 200 años. Vamos a meternos de lleno en la increíble y muy poco contada historia de los guerreros mayas y su resistencia casi eterna. Poneos en situación, estamos en 1527. El imperio azteca acaba de caer. Las noticias, claro, vuelan y desde el oeste llega un conquistador, Francisco de Montejo. Viene envalentonado, con sus caballos, sus cañones y sus armaduras de acero, convencido de que la península de Yucatán va a ser pan comido. Él cree que la conquista será rápida, sencilla, un paseo, vamos. Pero, claro, Montejo y los españoles cometen un error de cálculo, pero garrafal. Asumen que se enfrentan a una estructura parecida a la que se encontraron en Tenochtitlan, y no podían estar más equivocados. Y aquí está la clave de todo, el contraste es brutal. Los españoles buscaban un emperador al que capturar, ¿no? Una capital que tomar y que todo el sistema se viniera abajo. Pero la realidad maya no tenía nada que ver. No había un poder central, sino cientos de cacicazgos independientes. Si los españoles tomaban una ciudad, los mayas simplemente se retiraban a la siguiente. Si quemaban un pueblo, sus habitantes desaparecían en la selva y volvían por la noche. Eran, como se dice, una hidra de 1000 cabezas. Cortabas una y salían dos más. Imparables. Y esta forma de pensar, este error, les llevó de cabeza a su primera gran lección. Montejo avanza con sus tropas. El calor es asfixiante, las armaduras se oxidan, la gente enferma. Y mientras, los guerreros mayas les observan desde la selva, les dejan avanzar, les dejan confiarse, y poco a poco les van guiando directamente a una trampa. El lugar que eligen es Aké, un terreno lleno de ruinas, de piedras, de vegetación. Su plan era sencillamente brillante. Primero, dejar que el enemigo se meta hasta el fondo en un territorio que no conoce. Segundo, y esto es crucial, anular su mayor ventaja, la caballería. En ese suelo tan irregular, los caballos no podían cargar, se partían las patas. Tercero, desatar una guerra psicológica brutal. Y por último, cuando el enemigo estuviera ya desorientado y aterrorizado, atacar desde todas las direcciones a la vez. Imaginaos la escena. De repente, la selva cobra vida. Empiezan a sonar las trompetas de caracola, los tambores tuncul, de la nada surgen miles de guerreros pintados de negro y rojo. Los gritos, los silbidos, todo era ensordecedor. Una táctica diseñada para destrozar la moral española antes incluso de empezar a luchar. Y sobre ellos, una lluvia de dardos lanzados con el atlátl, una y otra vez.
Los españoles intentan formar sus defensas, pero es que es imposible. Les atacan por los lados, por la espalda, desde los árboles. La batalla es una auténtica masacre. Montejo sobrevive de puro milagro y tiene que huir por patas. Vamos, que la conquista fácil acababa de convertirse en una pesadilla que iba a durar décadas. Y ojo, que esto no fue un simple contratiempo para ellos. La batalla de Aké fue solo el principio. Lo que vino después fue una larguísima guerra de guerrillas por toda la península, un auténtico infierno para los conquistadores. Los españoles tardaron casi 20 años en tener un control más o menos precario del norte de Yucatán. Y no fue tanto por sus victorias militares, sino por el arma más letal que trajeron consigo, la viruela. Pero es que ni así, ni diezmados, los mayas se rindieron. Se retiraron a las selvas impenetrables del sur y se adaptaron. Aprendieron a usar las armas de su enemigo, robaban espadas de acero e incluso aprendieron a montar los caballos que capturaron. ¡Una pasada! Y para que nos hagamos una idea de lo increíble que es esto, mirad esta cronología. El Imperio Azteca cayó en 1521, el Imperio Inca en 1533, pero el último reino maya independiente no cayó hasta 1697. 1697. La diferencia de tiempo es que es una barbaridad. Demuestra una capacidad de resistencia que no tiene igual en todo el continente. Y esto nos lleva al acto final de esta historia alucinante. Mientras el resto del continente ya estaba siendo colonizado, un reino maya seguía libre. Su nombre era Nocpetén, aunque también se le conoce como Tayasal, una ciudad construida en una isla en medio del lago Petén Itzá. Pasan los años, las décadas, pasa más de un siglo. Pensemos en esto por un momento. Han pasado casi 200 años desde el primer viaje de Colón. El Imperio Español es una potencia mundial. Y sin embargo, ahí, en esa isla, los templos mayas siguen en pie y sus guerreros patrullan el lago en canoas. Es alucinante. El año es 1697, a las puertas del siglo XVIII. Es en ese año cuando los españoles, con Martín de Ursúa al frente, lanzan el asalto final. Para conquistar esa isla, los españoles tienen que hacer algo increíble: construir sus propios barcos de guerra, unos bergantines con cañones, en mitad de la selva. La batalla final en el lago es épica, un choque que parece sacado de épocas distintas. Canoas contra buques de guerra, una lluvia de flechas contra la metralla de los cañones. Al final, la ciudad cae. El último rey maya se rinde. Pero si lo miramos con perspectiva, esta no es realmente la historia de una derrota. Es la historia de un récord. Ningún otro pueblo originario de América resistió la presión del Imperio Español durante tantísimo tiempo. Casi 2 siglos. Porque la historia no acaba aquí. La caída de Tayasal no fue el fin del pueblo maya. Su civilización no desapareció misteriosamente, como se cuenta a veces. Simplemente la resistencia cambió de forma. Y la prueba de que sobrevivieron es que a día de hoy, la herencia de aquellos guerreros está más viva que nunca. Sus lenguas se siguen hablando. Sus apellidos siguen existiendo en millones de personas que viven en México, Guatemala y Honduras. Ellos son la prueba viviente de esa resistencia. Es que aquellos guerreros eran mucho más que simples combatientes. Eran un pueblo complejísimo. Eran constructores de pirámides que sabían luchar. Eran astrónomos que, según cuentan las crónicas, llegaron a usar nidos de avispas como si fueran granadas, una mezcla fascinante de intelecto y fiereza. Demostraron que la selva no se conquista, se sobrevive. Y quizá hoy, cuando alguien sube a una pirámide y mira esa inmensidad verde, todavía puedes sentir que, en algún lugar entre los árboles, unos ojos pintados de negro le están devolviendo la mirada. Y con esa imagen tan potente cerramos el análisis de hoy. Si esta increíble historia de resistencia os ha parecido tan fascinante como nosotros, os agradeceríamos un montón que le dierais un buen like y la compartierais para que llegue a más gente. Y por supuesto, si no queréis perderos nuestros próximos trabajos, suscribíos al canal y dadle a esa campanita. Es la mejor forma de apoyarnos y de que no os perdáis nada de nada. Y antes de irnos, nos encantaría saber qué pensáis. ¿Qué aspecto de esta resistencia de casi 2 siglos os parece más increíble? ¿Su capacidad de adaptación? ¿La guerra psicológica? ¿O simplemente el hecho de aguantar tanto tiempo? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, que se abra el debate. ¡Hasta la próxima!